Arrancamos, ¿están? ¿Y escuchan bien? Arrancamos la clase. A ver. Confirme uno con la carita, con el dedo que se escucha bien y arranco. Perfecto, gracias Luis. Bueno, nos habíamos quedado la clase pasada en lo que era cómo era formularse el presupuesto, digo, ¿no? Nos formulábamos el presupuesto, era una previsión de gastos. Esa previsión de gastos que buscaba en un año calendario ver que en un ejercicio, más que un año calendario, un ejercicio económico, bueno, qué iba a hacer el gobierno, ¿no? Cuáles eran sus prioridades de política pública, cómo se iba a financiar, qué iba a destinar a gastos de corriente, recursos, digo, sueldos, bienes de consumo y gasto de capital, cuál era su inversión real directa. Bueno, esto del otro lado, digo, bueno, está el proceso donde ya el presupuesto está formulado, está aprobado por el Congreso, donde ya hubo un primer punto de control, digo, ahora entro en eso, y nos encontramos, digo, hoy es la visión es, che, ¿qué pasa el día después de que tenemos el presupuesto? Empieza el 1 de enero del 2026, imaginémonos, y cómo se controla ese presupuesto. Bueno. Desde la teoría hay diferentes formas de clasificarlo. Como decía, por una cuestión de cuándo se da ese control, bueno, puede ser previo, porque el proyecto de presupuesto es una forma de control previo, el presupuesto preliminar a los 6 meses o el proyecto de presupuesto que se presenta el 15 de septiembre. La aprobación total o parcial o rechazo que hace el Congreso es una forma de control, es una forma de control del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Es concomitante y esto lo hace cómo los informes, cómo se controla el presupuesto mientras se está ejecutando ese mismo ejercicio. Bueno, la ejecución semestral, los informes trimestrales de gestión, la ejecución semestral que se presenta, los pedidos de informes que hace el Congreso de la Nación, las interpelaciones a ministros que hace el Congreso de la Nación, comisiones investigadoras, si hubiese, si constituyese sobre cómo se han aplicado determinados fondos públicos, informes de auditoría que hace el propio Poder Ejecutivo con sus órganos, informes de auditoría que hace el Congreso a través de la Auditoría General de la Nación. También yo diría, hay un control concomitante a través de acciones judiciales, si se judicializa o no la aplicación de una norma, digo, podríamos decir hoy si el Parlamento, el Congreso decidiese judicializar, es difícil establecer una legitimación activa válida, digo, ¿no? A la promulgación que hizo hoy el decreto en emergencia, en la emergencia de discapacidad, si no me equivoco, donde dice, bueno, no lo voy a aplicar esta norma hasta tanto me diga el Congreso cómo financiarla. Eso no hay antecedente legislativo de dar cuenta de ese diálogo posterior a una norma donde diga, che, bueno, pero decime dónde lo vas a financiar, porque si no violás la ley de reforma del Estado, que habíamos visto la clase pasada. Y eso puede ser objeto de un juicio, digo. Entonces hay un control concomitante también del Poder Judicial. Y posterior, básicamente son dos, que vamos a ver. Los informes de auditoría, que lo vamos a ver más la clase, en dos clases, o la cuenta de inversión, como el gran informe o el gran control presupuestario que elabora el Ejecutivo y valida el Legislativo. En cuanto al objeto, el control puede ser financiero, cuando entró ingresos versus egresos, puede ser patrimonial, entre el activo y el pasivo, la eh, inversión, gastos de capital versus recursos de capital. El costo es una evaluación de cuánto terminó costando, cuál fue el valor eh, que implicó la provisión de determinados servicios y bienes y servicios, digo, ¿no? Cuánto costó, se destinó en obra pública, cuánto se destinó en servicios sociales, servicios para la salud. Y un control legal del procedimiento en sí mismo, de la sanción del presupuesto. Digo, pensémoslo en un absurdo totalmente, pero se puede cuestionar la legalidad del procedimiento si el presupuesto, el Poder Ejecutivo lo pone en funcionamiento cuando solo pasó, tiene media sanción y no sanción plena. Podría pasar, ha pasado en la historia de Argentina.
con una intervención federal hace más de 130 años. Y después un control legal de la acción de política pública. Eso es lo que les decía hoy, digo, ¿no? Lo de la emergencia de capacidad. Un juez puede decir, miren, la ley está promulgada, la ley está vigente, digo, hay una directiva de política pública del Poder Legislativo, ¿por qué no se cumple? E instar a su cumplimiento. Y el Ejecutivo dirá, mire, el Legislativo no me dijo con qué, cómo financiarlo y viola esta determinada norma. Digo, pero puede haber un control legal sobre el fondo, por así decirlo. Dentro del alcance, la legalidad, como dijimos, esto es procedimiento y facultades para delegar, y después la oportunidad, mérito y conveniencia, un control de si los objetivos y el objetivo y la forma en que se cumplió ese objetivo, o sea, el legislativo fija los objetivos de política pública en el presupuesto y la manera en que fueron cumplidos es una forma de controlarlo y se habla de un control de oportunidad, mérito y conveniencia. Si para la satisfacción de la felicidad, de la deuteronomia, digo, ¿no? La felicidad de la población, si fútbol para todos, por poner un ejemplo cuestionado, era realmente un medio para establecer una política cultural de acceso al deporte. Digo, podríamos hacer ese tipo de control sobre el presupuesto y su ejecución. Y después sobre quién lo ejerce, el legislativo o el ejecutivo. El legislativo lo puede hacer y el judicial, digo, también agregaría ahí, me faltó agregar el judicial. Si lo hace el permanente, de forma permanente, porque lo hacen los órganos estables, o ad hoc, porque hay una comisión legislativa o una comisión del Ejecutivo creada al efecto para ver la evolución de las políticas públicas, la mesa del hambre, digo, ¿no? ¿Se acuerdan de Alberto Fernández al principio? Y un control social indirecto a través de la publicidad o directo por, en algunos casos, el presupuesto participativo, que hoy no. Digo, no está en el ámbito nacional, sí está en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo, pero eh, puede haber un control desde la sociedad. Esa es la teoría de cómo podemos clasificar los diferentes tipos de control presupuestario. Pero el más importante tal vez sea la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es una herramienta crucial para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Detalla cómo se usaron los recursos asignados por la ley de presupuesto. Puede mostrar resultados financieros, superávit, déficit y además cumplimiento de las metas físicas. Digo, ¿se acuerdan esos objetivos cuantitativos que determinaban, no sé, cantidad de personas capacitadas, cantidad de escuelas construidas, cantidad de salas de primeras urgencias reformadas? Su objetivo fundamental es comparar la previsión que hizo el Poder Ejecutivo, que le aprobó el Legislativo, con lo que realmente termina sucediendo en la práctica. Es un documento bastante importante que se presenta año a año, veremos cómo. ¿Cuál es su marco normativo? En la Constitución, el jefe de gabinete envía al Congreso la cuenta de inversión. Los informes sobre ejecución es la cuenta de inversión, es el informe semestral más la cuenta de inversión. Obviamente, el control, como les decía previo, aprobar o rechazar el presupuesto y aprobar y rechazar la cuenta de inversión, 75 inciso 8, y el 85 como creando la AGN como órgano de control posterior de una administración. En la administración financiera, el artículo 91 habla del contenido mínimo, el 95 dice cuándo debe presentarse la cuenta de inversión, qué debe contener, qué debe incluir, y tienen un detalle pormenorizado en esa norma. En el decreto 1344, que es el decreto reglamentario de la Ley de Administración Financiera, ustedes van a encontrar que también da previsiones de quién tiene que hacer o cómo tienen que mostrar la información. Por ejemplo, el 45 te dice, la ONEP, la Oficina Nacional del Presupuesto, que es la que preparaba un informe, tiene que dar que preparaba el presupuesto, perdón, es la que tiene que dar el resultado de cómo se ejecutaron las metas físicas y financieras programadas, si hay superávit y cuántas metas físicas se ejecutaron. La Dirección Nacional de Seguimiento de Inversión en Capital Humano, hoy sería dentro del Ministerio de la Regulación, debe decir cómo evolucionaron, por ejemplo, los recursos humanos del Estado durante la ejecución de ese presupuesto. Y todo eso se lo manda a Contaduría General de la Nación, que es quien es el órgano
protagonista de la cuenta de inversión para que se lo pase, que lo eleva a su jefe, hoy en este caso el Ministerio de Economía y Producción, el Ministerio de Economía, y este se lo manda al jefe de gabinete para que lo lleve al Congreso. De estos cuatro sistemas que se acuerdan que regulaba la ley de administración financiera, que veremos en un tiempo, después iremos viendo, por lo menos ya vimos presupuesto, y iremos control interno después. Bueno, hoy es el sistema de contabilidad, digo, la Contaduría General de la Nación como órgano rector el registro contable de las erogaciones presupuestadas, es quien es encargado de nuclear, ordenar y sintetizar toda la información de la cuenta de inversión para que ésta sea presentada en el Congreso. ¿Cuál es la función de una cuenta de inversión? Bueno, mira, ahí vas a tener un análisis de política pública, de impacto. Che, basado básicamente en la metafísica, cuántas escuelas construimos, cuántos pacientes atendimos, cuántas horas de capacitación dimos sobre ley Micaela, por ejemplo. La transparencia porque muestra cómo se han formalizado las operaciones gubernamentales, permite la participación indirecta en este caso, en algunos a través de la elaboración participativa, digo, del presupuesto, la cuenta de inversión le da una devolución al ciudadano de lo que participó, de su participación en la elaboración, no es en el ámbito nacional, pero sí en ámbitos locales. La evaluación de riesgos, cómo cambiar las proyecciones presupuestarias año tras año, esas variables que el presupuesto utiliza, tipo de cambio, superávit o no superávit, medición de ingresos, recursos, etcétera. Bueno, sirve al final del día para saber qué tan lejos estaba y si estábamos haciendo un análisis real, concreto de de la situación económica en el momento de hacer el presupuesto o era meramente una meteorología y hicimos así y veíamos para dónde soplaba el viento. No, para eso sirve también la cuenta de inversión, es un insumo para el presupuestador, por decir una palabra que no existe, digo, ¿no? Y bueno, sus usuarios son los ciudadanos, los auditores internos, los auditores externos, las autoridades gubernamentales. Ustedes, la idea de esta clase también es, si ustedes no están en el Ejecutivo, están en el Legislativo, asesoran a un concejal, a un diputado. Bueno, este es el elemento también para ver cómo terminó siendo el resultado del año anterior, del ejercicio anterior, cuenta de inversión que ya está presentada, la 2024, y está disponible para todos que mágicamente da un 100% de ejecución. Eso es un tema para discutir más adelante. Bueno, ¿cuál es el proceso? Como digo, la contaduría nuclea en un proceso de 6 meses, pasado los 6 meses del ejercicio siguiente, nuclea la información, tal vez también tiene que ella misma es la que establece la normativa, la metodología. ¿Se acuerdan todos los que dijimos, todas las planillas que integran el presupuesto? Bueno, hay una serie de planillas que se presentan a través del CIFEP, a través del CIDIF, del otro sistema que no me acuerdo ahora, que es de metafísicas. Todo eso, cada SAF, cada jurisdicción, cada sistema de administración financiera presenta esa información que, sumada a la información que le da la ONEP, la contaduría la termina consolidando. La termina consolidando y la termina digo, después de un control exhaustivo. Ahora, por eso se presenta 6 meses pasado el ejercicio vencido. Digo, se presenta 30 de junio la de 2025 va a estar el 30 de junio del 2026. ¿Y qué contiene? Ustedes pueden entrar a la página de ver una cuenta de inversión y van a encontrar un mensaje de elevación, que es un similar mensaje a la elevación del presupuesto, donde agrega la información y la narra. En el tomo uno habla tiene dos tomos y dos separatas. El tomo uno es cambios metodológicos y hay una forma de medir distintas las cosas. Habla de las variables, perdón, no de las cosas, las variables. La ejecución del presupuesto, cómo fue el estado de cierre, cuánto quedó en caja en el Tesoro Nacional. El tomo 2 habla de cumplimiento de objetivos, las metas físicas, los resultados de esas metafísicas, cómo se terminaron dando. En la separata de deuda pública tenés un inventario de títulos, cuál es la totalidad de los títulos públicos que se compone de la totalidad de títulos que tiene tu jurisdicción.
uno como auditor interno, que es el rol que me toca ocupar, digo, tengo que pedirle a tesorería, decir, cuáles son todos tus títulos públicos, dónde están tus inversiones, tus fondos de común inversión, tus bonos soberanos, tus letras soberanas, tus CDRs, y todo eso hace, es decir, todo. ¿Por qué? Porque la aplicación financiera se permite en cada jurisdicción, entonces, pero hay una gran masa de dinero establecida en diferentes tipologías de deuda pública, ¿no? ¿Cuántos pagos por intereses debes y has recibido? Digo, ¿no? ¿Cómo has puesto a trabajar tu plata? Que en épocas de vacas flacas todo excedente, todo fondo excedente a 3 meses vista debía ser puesto a la disposición del Tesoro. Eso pasó con Massa y no poder uno, si tenía difícilmente, digo, si raramente te adelantaban más de 3 meses de presupuesto, eh, te la tenías que volver al Tesoro. Cuando asumió Massa pidió eso. Y hoy queda poco y nada de ese adelanto, porque la verdad que literalmente no hay plata, entonces no se baja de a 3 meses vista, sino que va todo a cuentagotas. Pero vos tenés que decir, bueno, si tenías ese excedente, ¿cómo lo trabajaste? Si lo pusiste en fondo común de inversión, en letras, ¿cuál fue tu rendimiento? Esto es lo que habla de pagos por intereses. Y la separata presupuestaria es de ejecución por finalidad y función. ¿Se acuerdan? Tipo de gasto, finalidad, si gasto corriente, gasto de capital, inversión real directa. Y ejecución por función era si era seguridad social, servicios, descentralizada, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el proceso de formulación y aprobación de la cuenta de inversión? Bueno, la cuenta de inversión, la contaduría la presenta al jefe de gabinete, lo dije más de 1000 veces en lo que va de esta media hora, y después hay una auditoría que arranca SIGEN. SIGEN es la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional. A los pocos días de cerrado el ejercicio, ya yo dijese 14 de febrero, siempre buscan como, es imposible olvidarse porque como el Día de los Enamorados, siempre fija ese corte exigente que te dice, tenés que chequear una serie de planillas, son más o menos 14 planillas, le dice, bueno, es que reportame ejecución de meta, ejecución de gasto, si tenés excedentes, cuáles son tus títulos de deuda pública, y es el primer corte que hace SIGEM. Ese primer corte lo eleva, certificaciones contables se llama. El segundo corte aparece a la mitad de abril, donde el auditor interno emite un informe, nosotros emitimos un informe, generalmente para el 20 de abril, donde dice, mire, la información que contiene la cuenta de inversión que presentó el organismo a contaduría es válida, está ok. ¿Qué significa está ok? Que cuando puse que era, che, este gasto era en activo, cuando puse que era pasivo, cuando demostrame, declaré, no sé, 150 millones de inversión en equipamiento informático. Bueno, una forma de controlar es dame facturas por 150 millones de pesos de equipamiento informático para saber que el número que vos pusiste y volcaste en esa ejecución presupuestaria es efectivo. Recursos humanos. Controlame, por ejemplo, que las retenciones, agarrás 10 agentes, 20 agentes y chequeas un año de recibos de sueldo y decís, bueno, sí, el aporte que hacen, o me chequeas todos los formularios, no sé, de aportes a la seguridad social. Entonces, cuando vos vas a gastos de recursos en remuneraciones y cargas sociales, y vos que todos los formularios declarados ante AFIP como contribuciones patronales y cargas sociales coinciden con lo que declaraste en tu AIF, ¿se acuerdan? Ahorro, inversión y menos financiamiento, ahorro más inversión menos financiamiento, eh, coinciden. Eso después pasa a SIGEN Central, que además valida el laburo que hacen los auditores. Ellos auditan como yo audité. Y ahí lo pasan a Hacienda directamente. Eh, esperen pasan a Hacienda directamente, que es la que termina diciendo, bueno, ok, lo que la cuenta de inversión que no, la información sobre la cual la contaduría logró agregar la cuenta de inversión está validada. Pueden consolidarla y mandarla como de borrador a definitivo para su remisión al Congreso. Cuando llega al Congreso, la BAGENE también emite una opinión sobre los. Perdón, antes de llegar al Congreso, en paralelo la BAGENE emite una opinión sobre los estados financieros, pero no sobre todos. Hay estados, yo les diría que al día de la fecha, sobre los
vamos a hablar 250, 260 SAF, sistemas de administración financiera propios que tienen. em, yo les diría que hay auditados en los últimos 6 años un tercio. O, porque lo estuve chequeando relativamente poco, no sé si es un tercio o eran 2 tercios. O sea, por ejemplo, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, donde yo soy auditor interno, no tiene a la fecha una cuenta de inversión presentada que haya sido auditada por la AGN. Pero bueno, es lotería, digo. Obviamente van a los más importantes primero y después entran. Ya en el punto 4, el jefe de gabinete manda la cuenta de inversión a la comisión revisora la Comisión Parlamentaria Revisora de Cuentas, una comisión que ahora veremos en más detalle, que son 6 diputados y 6 senadores que analizan esa cuenta de inversión con el informe de AGN. ¿Por qué tiene un signo de advertencia? Porque todos los autores que vayan a leer ustedes dicen, miren, acá falta asesores. Son 6 diputados, 6 senadores, pero distan de tener el asesor correcto para poder leer todo. No solamente el tomo, los tomos y demás, digo, los dos tomos, las separatas, digo, cuesta encontrar diputados y senadores que tengan los asesores correctos. Así que puede ser una oportunidad laboral para tener en cuenta. La comisión emite un dictamen que es aprobar o rechazar, en el mismo sentido que lo va a hacer el Congreso, y lo eleva al Pleno. ¿Qué puede hacer? Y acá está el camino final. Puede aprobar o rechazar. No hay término medio y es considerada jurídicamente una norma. Digo, sale como en forma de ley. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y después, dos preguntas que se hace la doctrina es, ¿puede haber aprobación ficta? ¿Hay algún plazo en el que, digamos, bueno, mirá, la verdad, me presentaste la cuenta de inversión del 2024, estamos en el 2032 porque ha pasado, digo, varios años sin aprobarlo, ya te la doy por aprobada. No, no existe. La norma, la 24356, ninguna otra norma lo determina así. Y hay que tener cuidado, y cuando decimos aprobación ficta, los grandes constitucionalistas, los grandes estudiosos del sistema presupuestario se les levanta los pelos y te dicen, no, eso es una aberración jurídica, la aprobación ficta, porque claramente desoye la división de poderes. Es difícil hablar de que es dibujar el poder del Congreso. Si en algún momento el Congreso pierde el poder de rechazarlo porque el mero plazo, el mero paso del tiempo así lo permitió, no sirve. Dice, la división de poderes y la democracia está perdida. La realidad es que la aprobación tiene que ser relativamente inmediata, si no, no tiene sentido. No tiene sentido desde un punto de vista jurídico, porque puede aplicar la prescripción de las deudas, la prescripción de incluso de, no sé, acciones penales, digo, pueden pasar los plazos para muchas cosas jurídicamente hablando, y porque políticamente, ¿qué sentido tiene aprobar algo que pasó hace 10 años? ¿Cuál es la última? No sé, capaz que no se lee tanto, perdonen. ¿Cuál es la última cuenta de inversión aprobada? La última cuenta de inversión aprobada es la del año 2013 y esta fue aprobada en el año 2015. Es la última cuenta de inversión aprobada. Presentadas todas, porque si no, el contador general de la Nación incurriría en el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Están todas presentadas, 2024, como les dije, está disponible, pero la última aprobada es de la del 2013 en el 2015, que ya, ustedes dirán, che, 2 años, miren. AGN emite un informe que tarda más o menos un año y después pasa a la comisión que tarda otros 6 meses. Eso decía un libro de Oscar Lamberto, un ex diputado muy metido en el tema, autor de uno de los grandes autores de la 24156. Y o sea que 2013 en el 2015 es un excelente resultado. Ahora el problema es que murió ahí, digo, ¿no? Esa fue la última aprobación. Después no se discutió nada más. Y a veces tiene que ver con la República misma, digo, ¿no? 23 de septiembre de 2015, piensen que el gobierno estaba en el 2015, piensen todo lo que vino después, y el institucionalismo y la República, la separación de poderes, el funcionamiento de las instituciones, digo, básicamente, ¿dónde queda? Teresa, perdón, a ver, eh, tengo que habilitarte.
Teresa, ahí te mandé para que te, ¿no? Puedas hablar. Sí, ahí está. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bien. Mi pregunta es, eh, ¿por qué no se aprueba? ¿Qué es lo que hace que no se apruebe esta cuenta de inversión? Yo Porque ¿cómo es creo, posible que desde el 2013 hasta la actualidad, que son, ¿cuántos ya? 12 años, sí, sí, sí. que no se hayan aprobado? O sea, ¿cuáles son los motivos? Creo que sinceramente es cultural. Cultural de Pero le pasa a todos los gobiernos, ¿eh? Y yo he formado parte del gobierno de Cambiemos y es como, y pasaba en una preinstancia, digo, ¿no? Donde firmaban un convenio y se olvidaban que habían firmado el convenio y no importaba la ejecución, el ministro después no le importaba la ejecución del convenio, digo, ¿no? Y es gasto hecho, gasto realizado, ya está. Presenté, cumplí con la ley, no hay un interés de control efectivo. Digo, y hay una cantidad de información metida dentro de la cuenta de inversión. Y ahí puede ser cultural, porque no me interesa, porque no tengo el poder de gastar y controlar cómo se gastaron es teórico, ya pasó, ya fue, es ex post. No tengo, ¿qué puedo ganar con esto si no es si no es burdo y me lo van a dibujar? Digo, ¿no? Y nota al pie, digo, 100% de ejecución en el Ujú. 2024 donde es demasiado perfecto, digo, ¿no? Dentro, dentro de esto está el famoso, perdón, me agarró No, no hay un problema. estornudo. Eh, el tema de las universidades. Es la Claro, SIGEN, es la misma que tiene que controlar los gastos. la AGN en realidad. Esa, La digo, CIGN es y la misma. AGN debate que la justicia dijo que no, AGN. poco, Sí, sí, sí. pero yo comparto que es la CIGN y si quieren en la clase que tenemos de control público, que es el lunes que viene, no el otro, podemos hablar largo y tendido y contarles cómo realmente es eso. Pero O sí, sea, la AGN es Auditoría General de la Nación. sí, la AGN Ujú. es la que tiene que Y lo que no. controlar. ¿Y quiénes eran los encargados? Eso me lo olvidé. Digamos, por cómo está compuesta la AGN. ¿Quiénes la componen? Mira, la AGN está compuesta, son siete miembros, tres por Senado, tres por diputados, el séptimo es un presidente Ah, designado por la lo bancada que mayoritaria explicaste opositora. recién. Ajá, bien. ¿Eh? No, no, esa es la Ah, comisión, bien, es otra cosa. bien, bien, Eh, perfecto. la realidad es que eso lo Ah, vamos a ver más adelante, pero lo que ves es, la GNI emite su informe porque es técnico, digo, eso no hay problema. Después, ¿por qué no se aprueba? Porque ya parece historia, prehistoria, digo, ¿no? Cuando llega una cuenta de inversión, y a todo el mundo le interesa en lo que se va a gastar. Realmente hay una cultura política de interesarse en lo que se va a gastar, pero no en lo que se gastó. Digo, y eso es fuertísimo, digo, no hay una... Terés, no sé por qué ahí te pedí desmutearte, no sé si seguía, pero em, ti- sí, va- es va- la última parte que pregunto. Y no, así a lo mejor alguna otra persona querrá preguntar. Pero estos miembros que componen esta auditoría general, ¿pertenecen al gobierno del momento o son se- externos al gobierno? no, Son, sí, no, a ver, como te digo, el presidente son siete, el presidente va por la bancada mayoritaria opositora, o sea, quien tiene más número de escaños, como opositor debería tener esa presidencia hoy la tiene el peronismo con Juan Manuel Olmos. Y después, claro. los otros tres es proporcional a la conformación del cuerpo. Y es donde se terminan peleando todos. Y es lo que hoy hay. Digo, hoy no hay un acuerdo sobre a quién le corresponde y cómo se reparten esas bancas y hace que el organismo no esté operativo. De hecho, es peor, porque a los que perdieron mandato a principios de este año se les sigue pagando como asesores del presidente, pero no pueden firmar, no pueden hacer funcionar el organismo con sueldos estrambóticos, digo, ¿no? Y Ujú. aún así, Como todos, como los mismísimos senadores. exactamente. Pero pongámonos en que la GN hace bien y llega al Congreso, porque el que la tiene que aprobar finalmente son los diputados y los senadores. Y la comisión saca la cuenta de inversión
nunca llega al recinto y no es prioridad para el recinto someterla porque hay una cultura de desinterés sobre el dinero gastado, salvo que sea corrupción, digo, ¿no? Un gran escándalo de corrupción. Claro. No hay una cultura y se ve. A ver si... hay años donde se han aprobado, en una ley se han aprobado Bueno, 10 pero justamente por eso simultáneamente. se da la corrupción, porque no se controla. Exactamente. Bueno, Si no, no son existiría la dos clases corrupción. más para adelante, pero sí, podemos. Pero es eso, es una falta de control y decir, che, y al final, ¿qué pasó con las 3.000 escuelas que ibas a hacer? ¿O qué pasó con las personas vacunadas? Digo, historia grande, temas que interesan, digo, pero después a nadie le interesa, qué sé yo, ¿cuántos informes de auditoría hizo la Sindicatura General de la Nación? Digo, ¿cuántas, digo, no? O el producto de cuántas, no sé. Porque hay metafísica para todo, como lo vimos la otra vez, digo, ¿no? ¿Cuántos controles aduaneros se hicieron? Y hay gente que no hay una falta de cultura de control, de, de cultura del control, básicamente, por así decirlo. Sí, puede pasar, puede suceder que por allí, por más que hagas los controles, digamos, algo ocurra o las cosas no se den tal cual, Sí, surjan problemas o consecuencias, qué sé yo, cosas que no están bien. Pero justamente para eso está el hacer esos controles. Y sí, debería ser sí, quizás lo primero que se debería hacer. Y aparte que es manejar el dinero del Estado, es dinero que es de todos los argentinos, o sea, es dinero ajeno. Al menos sí, sí, a pero mí me han enseñado que vos tenés que manejar lo ajeno mejor que lo tuyo. Lo tuyo vos sos dueño sí, de manejarlo como quieras, perderlo, malgastarlo, lo que vos quieras, pero lo que no es tuyo es lo que mejor tenés que administrar o gastar. no, Y totalmente de eso acuerdo. debería ser lo que debe primar en aquellos que acceden al poder o al gobierno para manejar el dinero ajeno, porque no es de ellos. Sí. Hoy, ¿para quién es un insumo la cuenta de inversión? Para un estudioso, para un académico, para un profesor. Digo, estoy hablando todo de lo mismo, digo, ¿no? Estoy repitiendo, dando. Y para a las asociaciones civiles y a la ONG, pero ni un político las mira, digo, ¿no? Y es un grave error porque hay un montón de información ahí para ver. Si creemos en esa información, digo, hay bastante para mirar. Bueno, continúo. Un segundo. ¿Cuál fue? Vamos a los números de la cuenta de inversión rápidamente, porque no es razón para analizarlo, pero sí para que ustedes puedan entenderlo. A la cuenta de inversión hay algo que yo no conocía, pero que no está dentro de los componentes que yo les puse acá. En el mensaje hay un anexo que se presenta en la página que es Informe para la ciudadanía, que trata de mostrar, digo, sencillamente al quien tiene un poco más el que tiene un poco más de conocimiento y algo de interés, los resultados, digo, de la ejecución presupuestaria. Miren lo que es 23-24, ¿qué te está diciendo el resultado primario? Con el menos es déficit fiscal, con el más es superávit fiscal. Después de intereses de la deuda, por arriba de la línea. Por debajo de la línea, con intereses de la línea, el resultado financiero me dice, che, mira, tuve un déficit en 1 billón, digo, de pesos, pero mucho mejor que el 2023, digo, ¿no? Obviamente con esa reducción y la búsqueda del superávit fiscal. Esto es lo que se llama superávit primario, este es superávit secundario o neto, o déficit, digo, el resultado primario y el resultado secundario. ¿De dónde vino la plata en el 2024? ¿De dónde en la parte de impuestos solamente? Bueno, miren, está el IVA, derecho de exportación, el impuesto al cheque, impuesto a las ganancias, impuesto al país, otros ingresos, impuesto a bienes personales, a los impuestos a los combustibles y el otro es otros ingresos impositivos consolidados. Ahí tienen básicamente cómo se financió el Estado durante el 2024 que eso representó el 64, o sea, miren, perdonen, 57 millones en impuestos, total de ingresos 89 millones, bueno, vamos, 89 billones de pesos, millones de millones, y acá te muestra sucintamente de dónde viene el coso, de dónde vienen los ingresos mayormente, de impuestos,
de aportes de la seguridad social, contribuciones, rentas de la propiedad, intereses de título, deuda, todo eso que le veía, y otros ingresos no impositivos de otros, que habría que después ver metodológicamente a qué, a qué corresponde. ¿En qué se gastó? Bueno, ¿se acuerdan que el superávit primario, perdonen, me está dando 8 y 9, es este 89 y ese 90 posterior? Porque es como se va corriendo la coma y demás. Pero bueno, porcentaje, ¿qué gastamos? En prestaciones de la seguridad social, gasto por finalidad, no por tipo, por finalidad. En transferencias corrientes, sueldos, bienes de consumo, transferencia de capital, poco y nada, inversión, gastos de consumo también. Transferencia de capital, perdón, se transfirieron pocas inversiones de capital a otras personas. Otros gastos corrientes de capital, muy poca inversión. Gasto de consumo, la mayoría dentro de esos gastos, digo, ¿no? Y intereses y otras rentas de la propiedad, que pueden ser amortizaciones, etcétera, etcétera. En, perdón que me tapa, en la deuda pública, ¿cómo está compuesta ese aparato, ese separate de deuda pública? En títulos públicos, mayormente, en préstamos externos, y es ¿cuál es la deuda que se asumió en préstamos externos, en préstamos internos, que pueden ser, Paco, sí, tenés una mano levantada por las dudas. perdón, ah, acá, Jorge, ahí voy. Eh, a ver, ahí te di clic para qué cosa. A Sí, ver, ¿se ahí está. escucha ahí? Jorge, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a buenas todos. tardes. En esta comparación que estás mostrando, ¿cómo juega la inflación? ¿Cómo es el tema del ajuste? El contaduría lo toma, no tiene ajuste por inflación, si es tu Esos son pregunta. ¿Qué es valores ajustar reales por...? a cada momento. ¿Qué? Esos son valores constantes a cada, o sea, no están estandarizados los importes, no tienen el mismo poder adquisitivo estas dos No, muestras que das. no. Para explicarle el resto y corregirme, Jorge, si me equivoco, vos tenés en contabilidad dos formas de presentarlos los gastos o los ingresos, ponelo como quieras, es la histórica, que es cuánto en marzo entró 20 pesos, en abril entró 25 pesos, o 20 pesos, o son todos 20 pesos. Ahora, en el APORI, que es ajuste por inflación, una contabilidad más del sector privado, del ámbito empresarial, que del ámbito estatal. De hecho, en el INAMU, que es ente público no estatal, tenemos las dos contabilidades. El histórico para contaduría y el ajuste por inflación para nuestra Asamblea Federal, que es nuestra Asamblea de Accionistas, ponele, digo, ¿no? ¿Qué significa eso para el resto de ustedes? Que sepan es, bueno, transformo los veinte pesos de marzo y los 20 de 25 de abril, como había puesto un ejemplo, cuánto valían hasta el final cuánto representaban conforme la inflación al 31/12. Y se hace un ajuste donde los ingresos a veces tienden a bajar porque se desvaloriza la plata con la inflación y los egresos aumentan su valor porque con la inflación todo me salió más caro, digo con la inflación gané menos plata, digo, me ingresó menos y con los gastos en los egresos gasté más. ¿Es así, Jorge? Estamos Correcto, sí, sí, así es. perfecto. Bueno, es a valores históricos. La contaduría y toda la información agregada siempre es a valor histórico. Bueno, cómo se conformó la deuda en el 2024 y hasta ahí llegamos en lo que es 2024. Ahora lo que yo quiero pasar a hacer es, y habíamos justo hablado de esto de recién, los organismos claves en este proceso. Yo auditoría lo daría, se lo quiero dar rápido porque después lo vamos a ver en dos clases con detenimiento. Pero bueno, la Auditoría General de la Nación es el órgano de control externo está porque está fuera del Poder Ejecutivo, digo, porque está en el ámbito del Poder Legislativo, y lo que hace es hacer un control financiero, patrimonial, legal, presupuestario y emite, si bien la norma no lo dice, pero la Constitución sí, es el dictamen de si aprobamos o rechazamos la cuenta de inversión. Es el órgano de control, no pertenece al Congreso, digo, está en el ámbito del Congreso, no pertenece, pero es quien asesora y hace un análisis muy técnico de la cuenta de inversión. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el tiempo viene a ser, ¿no?, el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, auditar
programas y proyectos, emitir dictámenes sobre estados contables, controlar la aplicación de recursos. Y son, como les dije, una antesala a ese informe que preparan y un buen insumo para que después el diputado y el senador que está en la Comisión Mixta Parlamentaria de Revisora de Cuentas, que es la que vamos a ver ahora pegadito, diga que se dictamine y le diga al Pleno del Congreso aprobalo o rechazalo. Esta comisión es de las más antiguas en la historia parlamentaria. Está puesto acá el número, 1878. Es la primera de las primeras comisiones. Hoy tiene 12 miembros, 6 senadores, 6 diputados. Siempre duran hasta la próxima renovación, tienen estabilidad. Esto sea, ¿por qué? Porque aprender sobre la cuenta de inversión es importante. Como les decía yo, ¿se acuerda que les ponía acá el- la llamada en la revisión de la comisión en el punto 4? Porque es muy compleja entender y leerla. Entonces, tienen que durar no 2 años como pueden durar los senadores y diputados en una comisión legislativa, sino que por contrario tienen que mantenerse estable durante todo su mandato. Si no hubiese, por ejemplo, designaciones, lo van conformando los de mayor antigüedad en la función. ¿Por qué? Porque necesita gente que realmente tenga conocimiento parlamentario y técnico. En Francia, por ejemplo, es obligatorio contar con un cuerpo de asesores, esa comisión, pero un cuerpo estable, digo, no es el asesor del diputado, del senador miembro, sino es un cuerpo estable de la comisión. Cuestión que no sucede en nuestro sistema. No tan claro como digo, sí, contará con personal administrativo técnico, no pasa tanto como en Francia, que es un verdadero cuerpo de analistas, eh, y no está establecido más allá que esta mención genérica, digo, ¿no? Entre sus funciones es estudiar la cuenta de inversión, y después supervisa lo que hace la Auditoría General de la Nación, porque además aprueba su presupuesto, el presupuesto de la Auditoría General de la Nación, aprueba el plan de trabajo, aprueba los informes periódicos de ejecución y demás. Digo, tiene una vinculación muy fuerte de esta comisión, es el nexo entre el cuerpo, o sea, entre el Pleno del Senado de Diputados y la AGN. Digo, es su puerta de entrada de todo el trabajo que le hace la AGN, entra por la comisión y va al Pleno, y la comisión es también quien controla la AGN, no solamente recibe, pero también supervisa. Y, por ejemplo, aprueba su plan anual de trabajo. Si la comisión, que después lo va a llevar al pleno de diputados y senadores, pero sin ese plan, la AGN no sabría qué hacer, por ejemplo. Y por último, hoy es una clase cortita, pero quería que la tengan presente. El otro organismo a tener en cuenta. La Oficina de Presupuesto del Congreso. A veces surge últimamente informes o alguna nota periodística. Dice, la Oficina del Presupuesto del Congreso hizo este análisis y otro análisis. Es una oficina que costó muchos años. Yo trabajé en el Congreso 2006, 7, 8 y 11 y era un histórico pedido de la oposición. De hecho, había... eh, una diputada, Paula María Bertol, que era del PRO, que también fue titular de la Escuela de Dirigentes, digo, que lo que buscaba era crear este organismo porque era un organismo objetivo que daba herramientas técnicas para eh, el análisis de las normas y de las leyes, digo, ¿no? Y del impacto presupuestario. Tal vez no tiene vinculación, pero es un paso más hacia ese asesoramiento técnico que tendría que tener el Congreso en la comisión, digo, ¿no? De mixta parlamentaria de cuentas. Porque no tiene nada que ver uno con el otro, pero generan insumos que pueden retroalimentarse indirectamente. Sancionada, bueno, una ley sancionada en el 2016, donde tiene como función principal el análisis del presupuesto nacional, examina gastos, ahora voy a mostrarles un informe, ingresos, gastos, metas, el impacto de las leyes, esto que, por ejemplo, en la Ley Nacional de Discapacidad, eh, podría la oficina evaluar cuánto sale la ley de emergencia de discapacidad para saber cuánto necesita el Ejecutivo realmente para ponerla en práctica. Esto de
esto sale 3 puntos del PBI, esto sale 7.000 millones, y todo el mundo tira números al azar que me encantaría entender cuál es, o ver su razonamiento y no una mera suma en una servilleta, digo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, la oficina del presupuesto hace esto, digo, ¿no? Che, ¿cuánto vale esta ley? Literalmente, fiscalmente, ¿cuánto sale? Bueno, hace evaluación de políticas públicas en términos de impacto, de cumplimiento de metas, la redistribución tributaria y el federalismo fiscal, cómo se está componiendo la deuda pública. Lo hace de una manera neutra, con perspectiva de género y orientada, cuando fue creada, así dice la norma, a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Se acuerdan? El ODS 2030, hoy ya está muy cerca y estamos muy lejos, digo, ¿no? Muy cerca de cumplirse el 2030 y tal vez muy lejos de, mm, de lograr esos objetivos, y dispone el control del déficit fiscal y la solvencia fiscal en los términos de la ley de administración financiera. Se compone de un director general, de un director que tiene un mandato de 5 años, tienen concursos públicos, 4 directores, uno de presupuesto, uno de tributario, uno de política pública y uno de deuda pública, un cuerpo de analistas profesionales, máximo 20 por concurso también, comisiones permanentes de relaciones institucionales y administración técnica interna, digo, ¿no? Esto de cómo administrar su propio presupuesto, recursos humanos, etcétera, etcétera, y puede llegar a contratar más asesores con organismos de universidades, sociedad civil. Yo conozco una de estos 20 especialistas, conozco una de ellas, alguien súper capaz, muy neutro, entrado, neutra totalmente políticamente, entrado por concurso, y doy fe de ese trabajo. De hecho, esto, anótenlo en la libretita de cosas que no le importa a nadie, pero les voy a pasar un dato insignificante, que es la Oficina Nacional de Presupuesto está 8 pisos arriba de la oficina del INAMU, y es un cuerpo serio que viene a trabajar, digo, está presente, digo, constante. De vuelta, anótenlo en la libretita de cosas que a nadie le interesa. Pero para darles el dato que lo puedo comprobar como buen auditor que soy, con mis propios ojos, su buen funcionamiento, interno al menos. Y todos los documentos son de acceso público, tienen que ser en lenguaje claro, objetivo, imparcial, transparente, y es muy bueno. En un momento cuando la ley Bases original, por ejemplo, quiso lo que después por leyes delegadas fue un desmembramiento de los organismos de cultura, donde eso incluía, por ejemplo, el organismo donde yo estaba, que irónicamente nos estatizaba más que recortarnos. Obviamente iba a haber un recorte en esa estatización. Me dijo, bueno, a ver, todo este capítulo de recorte de la cultura era presupuestario, estaba basado para buscar un mejor equilibrio fiscal, o era un recorte cultural, digo, valga la redundancia, era una lucha cultural. Y ellos hicieron un análisis y esto, mira, con esto se recorta 0,0000, y eran como 5,605 del PBI. Claramente era una cuestión cultural, digo, ¿no? Una focalización de un proyecto que quería atentar contra el modelo de gestión cultural que venía históricamente en la Argentina. Después por ejemplo, el INAMU zafó, digo, zafó en el buen sentido porque pudo discutir por qué no era un ente público no estatal y por qué no pertenecía al Estado y por ende no correspondía, eh, que sea centralizado porque nos iba a dar. Yo no soy empleado, yo soy funcionario, pero mis compañeros no, digo. Entonces, pero otros los terminaron cortando con la ley, con las facultades delegadas, que después el Congreso termina vetando y reinsertando nuevamente. Dicho esto, les muestro, por ejemplo, el informe que salió ayer o antes de ayer, o la semana pasada, que habla de cómo está el estado de ejecución presupuestaria en agosto del 2025, o sea, hiper reciente, al mes pasado. Y yo lo que te va mostrando es realmente hay una ejecución. ¿Cómo se mide la ejecución presupuestaria? Hay una ejecución teórica. La ejecución teórica que te dice, mira, yo divido el año en 12 meses, tengo 120 millones para gastar, lo divido en dos, tengo que gastar 10 millones por mes, estoy en el mes 8, tendría que haber gastado 80 de mis 120 millones. Esa es la ejecución teórica sobre la cual puede basar, se elabora un informe de ejecución presupuestaria. Obviamente dice, bueno,
ahí tenemos cuánto llevamos gastado en ingresos, cuánto estamos por encima o por debajo de lo presupuestado, cuánto estamos en gastos, cuál es el resultado primario. Acá tenemos, en agosto hubo déficit, pero tenemos un superávit acumulado a agosto. Lo mismo en el resultado financiero de ingresos versus egresos y en el resultado primario de gasto versus ingresos. Perdón, resultado financiero, sí, resultado primario, superávit y costos, resultado financiero con la deuda y demás. Y después los ingresos, como vienen midiendo, como vienen bajando y conforme los datos mensuales. Y el último que les muestro es, bueno, los resultados versus ingresos, también como van evolucionando, miren la meta fiscal y demás a lo largo del tiempo. Y el último es el nivel de ejecución. El 64 es el porcentaje en gastos totales, el promedio 61 es el gasto que más o menos tiene en promedio la administración pública de ejecución. Bueno, en intereses de lado estamos más altos, en transferencias a universidades nacionales estamos más en ejecución por sobre lo que la meta, digo, ¿no? No sobre en qué se fue más plata, sino sobre lo presupuestado, en qué se repartió más y en qué estamos bajos. Hay baja transferencia a las provincias, en bienes y servicios se recortó bastante, en personal viene bastante estable, o sea que eso también tiene que ver con que no hubo mucho recorte de personal durante este año. En prestaciones sociales un poco más y en subsidios económicos también se quitaron más subsidios tal vez de lo que prestaban gastar. Ahora, en capital, en inversión de capital, muy baja. Lo que es realmente inversión en infraestructura y a futuro y que quede y que no se va en el mes a mes, sino que tiende a permanecer en el tiempo, miren lo bajo que está con este 26,6. Hoy fue cortito para no aturdirlos con mucha información. Em, pero lo básico que ustedes se tienen que llevar es que hay el día después del el día después de la ejecución presupuestaria, hay 6 meses para preparar este documento de la cuenta de inversión, que pasa por control interno de la SIGEN, control externo de la AGN, que llega al Congreso, que se estudia más de un año y medio en el Congreso y que después debería elevarse a las cámaras y que hoy no se ha elevado desde 2014, no se ha elevado, estamos debiendo la 2014, que hay un montón de información en esta cuenta de inversión que ustedes pueden analizar si les gusta un tema en particular o si tienen que asesorar sobre determinado tema, vayan y busquen esa información, vean los históricos anuales de cómo se ejecuta, si está bien, si es prioridad o no es prioridad para el gobierno, si lo que proyecta en impuestos sube o baja, si ha perdido recaudación subiendo el mínimo no imponible de ganancias o el de bienes personales. Hay un montón de información. Y entiendan que la madre de todos los controles es esa cuenta de inversión que nos da el resultado el día después. No sé si les ha quedado alguna duda. Mm, si he sido claro. A ver, estamos todos. A ver, esperen. A ver qué hay preguntas. Eh, Perdonen los del chat. Les pido mil disculpas. eh, que no he visto algunas preguntas. A ver, esperen que. Me está costando ver. Eh, a ver, ahí estamos. Pregunta sobre Roxana, ¿cómo podría influir el rechazo de los vetos a los ATN, aportes del Tesoro Nacional, si son contrarios al oficialismo? Y bueno, va a tener un impacto fiscal. Lo que pasa es que va a ser impacto fiscal, no va a ser, digo, no va a ser desbocado y desmedido de acá a octubre. Eh, pero sí va a tener su impacto, digo, ¿no? Obviamente un impacto que no estaba proyectado en los planes de gobierno. Obviamente las partidas se pueden reasignar por poder del jefe de gabinete. Y después, no, eso es ATN. Y después, sí, Pichetto fue presidente de la AGN. Tiqui, tiqui, tiqui. Bueno.
nada, si no les queda ninguna duda más, los despido. Muchísimas gracias. Hasta luego.